La Segunda Guerra Mundial fue uno de los capítulos más oscuros en la historia de la humanidad, donde el mundo se vio envuelto en el conflicto bélico más grande y del cual se desprenden cientos de anécdotas. Pero este conflicto no es ajeno a los misterios. Por eso hoy exploraremos algunos de los relatos más raros que nos dejó esta guerra. Desde nazis coqueteando con las fuerzas ocultas, una victoria sobrenatural y hasta un tren repleto de oro que desapareció para siempre. Te invitamos a ser parte de esta nueva investigación de los nietos de Sherlock para conocer estas curiosidades de la Segunda Guerra Mundial y quédate hasta el final porque la última te puede sorprender. Hitler tenía una intensa obsesión con los temas ocultistas, y dentro de sus regulares lecturas se encontraban libros de alta magia, astrología y esoterismo. Pero no hace falta indagar mucho para reconocer en la estética nazi símbolos de poder o prácticas casi ritualistas, como el uso mágico de la esvástica y los signos rúnicos, hasta la creación de una orden militar y esotérica destinada a regir a la nueva humanidad, llevando adelante desde expediciones al Tíbet hasta la búsqueda de poderosas reliquias como el Santo Grial y la Lanza del Destino. Según las leyendas, quien poseyera alguno de estos objetos obtendría vida eterna y poder absoluto. Nada de lo que eligió Hitler para su estética fue al azar. Los tres símbolos más importantes de la ideología nazi fueron perfectamente seleccionados. La esvástica es un símbolo de origen hindú que simboliza el movimiento del sol y dentro de esta cultura significa buena fortuna o bienestar, significado que sin duda después de esto genera controversia. Según ocultistas británicos, en el caso de los nazis está invertida. Sus aspas giraban en sentido contrario y su significado original, por lo tanto, se pervertía, pasando de ser una cruz positiva a una cruz negativa pero poderosa. El segundo símbolo es la runa Sig, que simboliza la victoria. Esta fue adoptada por las SS y todos los soldados la tenían presente en sus uniformes. Así, obtuvo un doble significado. Además de representar el nombre de las SS, también se podía leer como un doble grito de victoria. Y por último, tenemos la rueda solar o el llamado Sol Negro, compuesto de 3 círculos y 12 rayos formados por las runas Sig. No se sabe a ciencia cierta si le atribuyeron algún significado especial, pero este sol está presente en el castillo de Wewelsburg y según miembros de la SS, Himmler planeaba usar este lugar para hacer rituales ocultos con los miembros de la élite. El Triángulo de las Bermudas siempre ha estado rodeado de misterio y alberga infinidad de historias, todas con el mismo propósito: arrastrar a las profundidades del océano todo lo que lo atraviese. Y este caso es el origen del descubrimiento de esta zona mortal. El 5 de diciembre de 1945, el conflicto bélico ya había culminado, pero algunas cuadrillas estadounidenses continuaban con los ejercicios militares. Aquel día despegaron desde la base Fort Lauderdale en Florida una patrulla compuesta por 5 cazas Grumman TBF Avenger con 14 tripulantes. La misión era simple: tenían que llegar hasta un arrecife que funcionaba como campo de práctica y allí dejar caer los explosivos. De acuerdo con las comunicaciones que se tienen de ese día, los cazas lograron completar la misión con éxito, pero al momento de regresar se perdieron para siempre. Uno de los últimos mensajes a la torre de control de Charles Taylor, quien dirigía la misión, fue el que estableció las bases para alimentar este misterio. No sabemos qué dirección es el oeste. Todo está mal, extraño. No podemos estar seguros de ninguna dirección. Ni siquiera el océano tiene el aspecto que debería tener. Esas fueron sus palabras. Para este momento, un hidroavión Martin Pivian Mariner con 13 hombres a bordo despegó de Fort Lauderdale para buscar la patrulla perdida. Pero minutos después del despegue había desaparecido. Al parecer, había explotado en el aire debido a una fuga de combustible. El saldo de aquel día fue fatal. 14 hombres desaparecieron misteriosamente sin dejar rastro y otros 13 fallecieron cuando intentaban resolver el misterio de su paradero. Nunca más se encontraron los restos de las 5 aeronaves. Así nació el mito del Triángulo de las Bermudas. Acá, las cosas se empiezan a poner un poco conspiranoicas. Un juego de mesa podría haber advertido sobre el ataque a Pearl Harbor. El bombardeo japonés a Pearl Harbor tuvo lugar el 7 de diciembre de 1941 y fue la puerta de entrada de Estados Unidos al conflicto bélico. Pero semanas antes de este acontecimiento, extraños anuncios aparecieron en la revista estadounidense The New Yorker. Anunciaban un juego de dados llamado Doble Mortal, y en uno de los anuncios se podía observar un par de dados con los caracteres 0, 5, 7, 20, 24 y 12 en las caras visibles. Y en diferentes idiomas se leía la palabra alerta, mientras el otro anuncio decía que el juego era esencial para la supervivencia durante un ataque aéreo.
así como un logo que parecía sospechosamente alemán. Todo bastante raro. Tras el ataque, el FBI recibió muchos llamados alertando sobre este anuncio y decidió investigarlo. Se interpretó que en los dados estaba advertida la fecha del ataque, 7/12, pero el resto de los números no hicieron sentido. Se creía que combinándolos de alguna forma se podría obtener la hora exacta del ataque, pero los números no coincidían. El FBI mantuvo en secreto esta investigación hasta que en un comunicado de prensa revelaron que el juego era legítimo y que Monarch Trading Company era una empresa auténtica. Concluyeron que el número de los dados y la fecha del ataque fueron pura coincidencia. Pero, ¿pueden existir coincidencias tan grandes? ¿Crees que estas coincidencias nacieron producto de la paranoia tras el ataque o que puede haber algo más detrás? Compartinos tu opinión en la caja de comentarios. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis se apropiaron de todos los bienes de sus víctimas y del oro perteneciente a los bancos de los países ocupados. Por eso, la posible existencia de un tren repleto de oro y riquezas nazis no suena descabellado. La historia asegura que antes de que los aliados llegaran a Berlín, estos tesoros se mandaron a sitios seguros lejos de la capital para evitar que cayeran en manos del enemigo. A lo largo de los años fueron surgiendo nuevas pistas, pero la luz al final del túnel parece haber aparecido en el 2015, cuando dos investigadores afirmaron haber descubierto a través de un radar terrestre el paradero de este misterioso tren. Según esta investigación, el tren se encuentra a 50 metros de profundidad en una zona montañosa al suroeste de Polonia. Estaría aparentemente blindado y tendría una longitud de 100 metros. Que sea blindado reaviva la idea de que su interior contenga riquezas o armamento importante, pero muchos, por el contrario, creen que en su interior lleva una carga aún más siniestra. Miles de prisioneros del campo de concentración de Gross-Rosen, situado a kilómetros del lugar. Sin embargo, han pasado varios años desde que este comunicado salió a la luz y hasta el día de hoy este tesoro sigue sin aparecer. De ser descubierto, ¿qué misterios crees que contenga en su interior? Antes de continuar, te invitamos a que te suscribas y le des like a este video. Estas pequeñas acciones nos ayudan un montón a crecer y a poder seguir trayéndote contenido. No solo los alemanes estaban interesados en los temas ocultistas, los aliados también. Y Winston Churchill tenía de su lado a ni más ni menos que a Aleister Crowley, quien le dio la clave para ganar la guerra. Hasta el año 1939, Crowley se mantuvo neutral, pero al ver el gran peligro que representaban los nazis, decidió actuar, y fue ese año cuando publicó su poema propagandístico England Stand Fast. El mago siempre sostuvo que hacer determinados movimientos con el cuerpo o posiciones provocaban un efecto mágico, y es así como estableció la B como símbolo de la victoria, y en consecuencia creía que era el único elemento capaz de frenar a Hitler en el campo esotérico. Como mencionamos al inicio, la esvástica es un símbolo de gran poder, y Crowley pensaba que la B era la única letra capaz de trabar sus aspas y detenerlas para siempre, y así se lo hizo saber a Winston Churchill. Sea real o no esta atribución, lo cierto es que hay una gran cantidad de fotos de la Segunda Guerra que muestran al mandatario haciendo la B de la victoria con sus dedos en señal de resistencia. En el año 1968, los soviéticos sacaron a la luz el informe sobre la autopsia de Hitler, y en él se confirmaba un curioso rumor que se había puesto de moda gracias a una canción que los británicos utilizaban para ridiculizar al Führer, que decía: "A Hitler le falta un huevo, se lo cortó su madre cuando era pequeño". Y en efecto, la autopsia confirmó este rumor. Hitler solo presentaba un testículo, y de inmediato surgieron dos posibles teorías para justificar esta carencia. Por un lado, mucha gente creía que Adolf había nacido con monorquismo, que según los freudianos, los hombres que presentan esta condición están obsesionados con ordenar el mundo, muestran comportamientos narcisistas, megalomaníacos y agresivos, algo que parecería encajar bastante. Pero por otro lado, Hitler, antes de llegar a ser dictador, habría participado como soldado en la Gran Guerra, y es en la batalla del Somme donde sería herido en su parte inferior. Por esto, la creencia de que habría perdido su testículo en batalla cobró fuerzas. Esta creencia estuvo presente hasta el año 2010, cuando en una subasta salió a la luz un informe médico sobre el dictador, datado en 1923, y firmado por el Dr. Joseph en la prisión de Baviera, donde Hitler fue recluido tras el fallido golpe de Estado que protagonizó en Múnich ese mismo año. En él, deja sentado que Hitler se encuentra en perfecto estado de salud y que padece criptorquidia del lado derecho, es decir, que su testículo jamás logró descender. Este informe derriba la parte de la leyenda que indica que Hitler lo habría perdido en batalla.
Sin duda, los británicos no se equivocaron, y esta carencia podría justificar algunas prácticas perturbadoras y poco comunes que el Führer mantenía en su alcoba. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó este tipo de videos y te gustaría que desarrollemos algún misterio en particular, te invitamos a dejarnos tu sugerencia en la caja de comentarios. Ahora sí, nos despedimos, pero antes te invitamos a que te suscribas, actives la campanita y nos sigas en nuestras redes sociales para unirte a los nietos de Sherlock. Muchas gracias y hasta la próxima.